buenas tardes. Mi nombre es Roger López, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial. En esta ocasión pasaremos a resolver el segundo parcial de Matemática Básica, el cual encontraremos en la siguiente página. Como vemos aquí encontramos el examen, el cual pasaremos a resolver los siguientes ejercicios, que sería que dice aquí. Complete los siguientes enunciados utilizando A, vacío o universo. Entonces decimos que A unido con A, hagámonos aquí. A unido con A es igual a A. El siguiente es A intersectado con A es igual a A. El complemento de universo es igual que el complemento de universo es todo lo contrario al universo, que pasaría a ser vacío. El siguiente es A unido con el universo, que es igual a A. El siguiente es A intersectado con el universo, que es igual al universo. El siguiente es A unido al complemento de A, que es igual al universo. A intersectado con el complemento de A es igual a vacío. Siguiente es el complemento de vacío, que es igual al universo, que es todo lo contrario del vacío. El siguiente es igual a A unido con vacío, que es igual a A. Y el siguiente es igual a A intersectado con vacío, que es igual a vacío. Una vez resuelta esta parte, pasaremos a resolver los siguientes problemas que dicen que si los conjuntos universales es el universo, lo haremos aquí, es igual a los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el complemento de A igual a 1, 2, 5 y 6 y 8. Y decimos que B es igual a 5, 6 y 8. Encontrar A y A menos B. Si el complemento del universo, el complemento de A es todo lo contrario de A, es decir, todo lo que está en el universo pero que no está en A, va a ser solamente el 3, el 4 y el 7. Que decimos que A es igual a 3, 4 y 7. Y A menos B, A decimos que es 3, 4 y 7, y B es 5, 6 y 8. A menos B pasaría a ser igual a vacío, porque ninguno de los elementos son iguales. Aquí este ejercicio veremos algo más directo. No, el siguiente es hay el conjunto potencia de la palabra el lago. Permítame, lo realizaremos en la siguiente página. Decimos que A es igual a la palabra lago. Entonces decimos que A es igual L O la L L O A G A
AO, GO. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltan 6, 5, porque están de vacío. Entonces decimos que tocaría ya de 3 en 3. LAG, LAO, LGO, OGA, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Podría ser la palabra lago. 15 y por último el complemento vacío, que sería el 16. Una vez resuelto pasaríamos a resolver el siguiente ejercicio, que sería encontrar A menos B. Que sería aquí A menos B de la siguiente forma: A son las letras de las vocales, B es la palabra murciélago y C es lago. Entonces son todas las que están en A pero que no están en B. Esto sería igual a vacío A intersección B. Son las palabras que están en A pero que también están en B. Entonces sería A conectado con B es igual, es unido la palabra, la letra A con la B, que formaría la palabra murciélago. Y la otra es C intersectado con B, sería la que están en A, y también la que están en C y también están en B, sería la palabra lago. Y por último sería B menos A, todo eso unido con A. Igual, si a la palabra murciélago le quitamos las vocales, nos pasaría a quedar las letras M, R, C, L y G. Pero si después le ponemos las vocales, nos va a quedar la palabra murciélago. Entonces, aquí ya una vez resuelto todo esto, pasaríamos a hacer aquí este ejercicio un poco más directo, que está aquí el resultado es igual a vacío y aquí es igual al universo. Bueno, esto sería todo el examen que yo realizaría por esta parte. Muchas gracias, hasta luego.